Lo invito a que abra su escritura en Primera de Crónicas capítulo 21, versos 18 al 24. Y el ángel del Señor le ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Dios. Y volviendo Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán lo vio, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El tema se titula Justo Precio. Los días de gloria del rey David se encontraban en la cúspide en todos los sentidos. Y Primera de Crónicas resalta las grandes hazañas. Dios le había hablado por medio del profeta Natán para informarle que de su descendencia levantaría uno de sus hijos para afirmar el trono eternamente. Y en cuanto a las batallas, David contaba con un ejército muy poderoso y su dominio se había extendido por todas partes gracias a las grandes victorias obtenidas ante sus enemigos. No había rival que le pudiera hacer frente, porque Dios estaba con David. Y ante él cayeron los filisteos, Moab, el rey de Soba, los sirios, Amón, los gigantes de Gad, incluyendo al hermano de Goliat. Sus grandes logros fueron motivo de satisfacción en la vida de David. Al igual, él se sentía muy orgulloso de tener a sus órdenes un gran ejército poderoso. Y este motivo fue el que Satanás utilizó para incitar al rey David a que levantara un censo en Israel. David cometió el error de abrir una pequeña ventana, la cual fue suficiente para que Satanás alimentara el orgullo en David. El censo revela la intención de David de adjudicarse parte de la gloria por todos los logros obtenidos. David estaba viendo al pueblo como si fuera de su propiedad. Se estaba olvidando de que el pueblo le pertenece a Dios y que todas las victorias logradas eran gracias a que Dios estaba con él. Pero David estaba confiando más en los números, en la cantidad de soldados que tenía a su cargo. Se estaba olvidando del poder de Dios. Y David toma la decisión de ordenarle al general del ejército, Joab, y a los príncipes de Israel que hagan un censo. Primera de Crónicas 21, versos 3 y 4 dice: y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado para Israel? Joab sabía que lo que David había ordenado realmente era un pecado delante de Dios. Mas la orden del rey David pudo más que Joab. Por lo tanto salió Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo a David. Joab había tratado de impedir el censo porque sabía que era un pecado delante de Dios. Pero a pesar de la advertencia, David no desistió. Su intención era escuchar el número del pueblo. Israel contaba con 1.100.000 de soldados que sacaban espada. Y Judá contaba con 470.000 soldados que sacaban espada, es decir, personas mayores de 20 años que salieron a la batalla. Esta acción fue considerada como algo abominable delante de Dios, ya que el único que tenía la facultad de ordenar un censo era el mismo Dios, el cual tenía establecido una ley para poder llevar un censo. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16, nos dice cómo era ordenado el censo. Solamente era por Dios y bajo sus propias reglas.
donde toda persona que era contada tenía que pagar un siclo como rescate para que no hubiera mortandad en el pueblo. Se contaban las personas de 20 años para arriba y la mitad del ciclo era apartado como ofrenda para Dios en una acción de hacer expiación por el pecado. Pero el rey David pasó por alto la ley de Dios con todo lo relacionado con el censo. Y esto fue desagrado de Dios. Cuando David se da cuenta de lo que había hecho y de las consecuencias que traía su error, se dirige a Dios. Primera de Crónicas 21:8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David se había dado cuenta de que su error traía graves consecuencias sobre el pueblo. David había actuado con un impulso, no midió las consecuencias. David había ignorado también las advertencias de Joab, pero ahora el pueblo estaba sufriendo las consecuencias. Y su oración a Dios, que le estaba pidiendo que quitara la iniquidad, Dios no se digna a mirarlo, solamente escuchó la oración, pero Dios no se dirige a él. Dios realmente al que se dirige es a Gad, el vidente de David, y le manda un mensaje a través de él. Este mensaje no era un mensaje de perdón, ni tampoco era un tratado de paz, sino más bien era una sentencia que Dios le estaba mandando al rey David por haber levantado aquel censo que él no había ordenado. Dios le envía 3 castigos, el cual Dios mismo considera que son justos por la desobediencia. Y de esos 3 castigos David tendría la oportunidad de elegir uno, el cual él consideraba la mejor opción. Primera de Crónicas 21:12. Gad le dice a David: escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada del Señor, esto es la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? David se encontraba en serios aprietos. Tenía que decidir por una de las 3 opciones. Cuando David peleaba en contra de los adversarios, tenía el respaldo y la protección de Dios, pero ahora su protector no estaba de su parte. Ahora su protector era el que estaba mandando un castigo. La abominación de David no fue tolerada por Dios. Y ahora David tenía que elegir un castigo en ese preciso momento, porque Gad estaba esperando la respuesta para llevársela a nuestro Dios. 3 años de hambre, es decir, la sequía y la hambruna. 3 meses derrotados por sus adversarios, la humillación para el ejército poderoso. O 3 días ser castigados con la espada del Señor, la mortandad sobre el pueblo. Un pueblo que había sobrevivido a todas las batallas estaba a punto de ser exterminado por la mortandad. Primera de Crónicas 21:13 dice así: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. David sabía que el hombre no se iba a apiadar de él, por lo tanto decidió ser castigado por el mismo Señor, confiando en que las misericordias de Dios son muchas en extremo y son nuevas cada mañana. David estaba eligiendo la peste en la tierra y que el ángel del Señor destruyese a Jerusalén. El castigo no se hizo esperar y Dios envió en ese momento una peste en Israel en el cual murieron 70,000 hombres y el ángel fue enviado para destruir a Jerusalén. Y cuando él estaba a punto de destruir a Jerusalén, Dios le ordena al ángel que se detenga. La Nueva Traducción Viviente dice: y Dios desistió y apartó al ángel para que no destruyese a Jerusalén. La intervención de Dios hizo que el ángel se detuviera y que no continuara con la destrucción. Y el ángel estaba justo en la era de Ornán el Jebuseo. Primera de Crónicas 21:16
Dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos en cilicio. El temor y la frustración se apoderaron de David, y nuevamente se dirige a Dios. Primera de Crónicas 21:17. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David estaba reconociendo que todo lo que estaba viniendo sobre el pueblo de Dios era consecuencia de su desobediencia, de lo que David había hecho, y que él era el culpable. Él está pidiendo ser castigado juntamente con su familia. Pero Dios nuevamente no le contesta. Se dirige a Gad y le ordena que le diga a David que construya un altar a Dios en la era de Ornán Jebuseo, el lugar donde había sido visto el ángel. Y David rápidamente se dirige a la era de Ornán. Y cuando lo ve y Ornán se postra a sus pies, David les pone lo que está buscando. Primera de Crónicas 21:22. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que le edifique un altar a Dios. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. David estaba dispuesto a adquirir aquel lugar a su cabal precio, a su justo precio, para que la mortandad cesase en el pueblo de Israel. Pero Ornán también había visto al ángel, mientras él estaba trillando el trigo en compañía de sus 4 hijos. Primera de Crónicas 21:23. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Ornán estaba demostrando un corazón generoso, un corazón lleno de adoración hacia Dios, que estaba dispuesto a dar todo para que el altar fuera edificado, el holocausto fuera presentado y la ofrenda fuera también dada al Señor. La tierra, el holocausto, la leña y la ofrenda eran de parte de Ornán. Si David hubiera aceptado todo lo que Ornán le estaba ofreciendo y regalando, en realidad el altar, la adoración y la ofrenda serían de Ornán para Dios y no de David para Dios. Entonces la respuesta de David fue la de un hombre que sabe que tiene que ponerse a cuentas con Dios y que todo sacrificio que va a presentar delante de Dios le tiene que costar. Está buscando la aceptación de Dios. Primera de Crónicas 21:24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esta escena nos presenta actitudes que se viven hoy en día. Existen gente como Ornán que saben que dar para Dios es lo mejor. Personas que tienen un espíritu dadivoso, generoso, de adoración, y que están dispuestos a dar todo para Dios, que están dispuestos a solventar los gastos y todo aquello que se requieran. Pero también existen personas como David, que lejos de ver como un ahorro todo tipo de ayuda o todo aquel beneficio que viene para ellos, prefieren mantenerse íntegros, reconociendo que ellos son los indicados para presentar algo delante de Dios. Esta historia nos lleva a reflexionar que todo logro alcanzado en nuestras vidas, tanto espiritual como secular, no nos acredita para adjudicarnos toda la gloria. Si la iglesia está funcionando, es gracias a Dios. Y el trabajo de cada persona que está dentro de la congregación realmente es
parte del servicio como colaboradores, pero la gloria es para Dios. Si las familias se encuentran estables, es gracias a Dios. Los padres solamente les corresponde realizar el papel que les toca. La gloria sigue siendo para Dios. Si nuestros hijos terminan una carrera, tienen un buen empleo, tienen buenos hábitos, buenos principios, es gracias a Dios. Los padres solamente hacemos lo que nos corresponde, instruirlos, educarlos, enseñarles valores y principios, pero la gloria es para Dios. Si alguien de nosotros ha prosperado, es porque gracias a Dios le ha dado sabiduría. Y la honra sigue siendo solamente para Dios. David se olvidó de eso, de que los grandes logros no eran por su ejército poderoso, eran porque Dios estaba con ellos. Todo esfuerzo que hagamos como padres de familia para sacar a nuestros hijos adelante, para darle estudio, todo esfuerzo que hemos hecho a través de la vida es gracias a Dios porque nos dio un empleo, para poder solventar los estudios, para poder darles alimento a nuestra familia. Así que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, y Dios es el único que se debe llevar toda la honra y toda la gloria. Como creyentes no debemos de cometer el mismo error que hizo David, de querer atribuirse parte de la gloria. Solo una persona que sabe dar, ser generoso, sabe reconocer, valorar y estimar todo lo que ha recibido, y que todo lo que ha recibido realmente viene de parte de Dios. Ofrecerle a Dios algo que nada nos ha costado es como no ofrecerle nada. Por ese motivo el rey David no tomó la oportunidad de que Ornán le diera todo. David estaba dispuesto a ofrecerle algo de él, algo que le costara, algo que él comprara a su justo precio, ya sea en lo económico, en lo esfuerzo, en el sacrificio, pero algo que fuera de su propia vida. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a pagar un precio por todo lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿O cuántos estamos dispuestos a pagar un justo precio por todas las misericordias recibidas de parte de Dios en toda nuestra vida? David estaba consciente de eso. David dijo también, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Tomar algo de una persona y ofrecérselo a Dios como si fuera nuestro no tiene ningún mérito. Realmente la otra persona lo que le está dando, el que está ofreciendo. Un acto de esa manera no se puede tomar ni siquiera como un acto de adoración. Tampoco debemos de acostumbrarnos a tener un hábito de que alguien ofrende, diezme, done o pague o participe siempre por nosotros. Posiblemente existan personas que quieran apoyar y Dios bendiga a esas personas, pero nosotros no debemos de tomar ese hábito de que alguien siempre esté solventando todo lo nuestro. David lo entendía, lo tenía muy claro, que lo que él iba a presentar delante de Dios era algo que realmente le costaba, algo que tuviera un gran valor. Dios quiere ver nuestra actitud, nuestra gratitud, nuestra honestidad, nuestro esfuerzo, nuestra adoración, algo de nuestra pertenencia que es ofrecido delante de Dios. David mismo dijo, porque no sacrificaré holocausto que nada me cueste. Quizás para algunos un sacrificio puede ser como asistir a la iglesia, por diferentes razones, por la distancia, por las inclemencias del tiempo, o porque salen de la comodidad de su casa y se trasladan hasta la iglesia, o porque consideran que darle 2 horas a Dios es como restarle 2 horas a su estilo de vida, y por eso lo consideran un sacrificio. Pero cualquiera que sea el motivo, David dijo, no sacrificaré lo que nada me cuesta. David estaba dispuesto a sacrificar algo que le costara. Las palabras del rey David fueron muy contundentes, no aptas para cristianos sensibles. Él dice, no tomaré lo que es tuyo, no tomaré lo que pertenece a otra persona.
Y todo creyente hijo de Dios sabe y no ignora que Dios mismo dijo: al hombre le doy 6 días de la semana, pero uno es para mí. Ese día es santificado para que me adoren. Lamentablemente el hombre no se ha conformado con los 6 días que Dios le ha dado y ha tomado un día que no le pertenece, un día que es de Dios, un día que ya está apartado por mismo Dios. Posiblemente ni ese mismo día que Dios nos dio, hay gente que ni siquiera se lo está ofreciendo a Dios, se lo está ofreciendo a sí mismo, lo está tomando para sí mismo, para sus propias actividades. Pero el día del Señor no debe ser como cualquier día y no debe de tomarse como un simple día, ya que el día del Señor no es opcional, no es negociable, no es una opción. Ese día ya está apartado para Dios únicamente. David dijo: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. La pregunta es: ¿por qué el creyente no está dispuesto a sacrificar uno de sus 6 días que Dios le dio a él? Un día de su pertenencia, ¿por qué no es sacrificado delante de Dios? ¿Por qué no es dado para Dios? ¿Por qué no sacrifica un día de la semana, un día laboral? ¿Por qué no hace planes en cualquiera de los 6 días? Ya sea para trabajar, para viajar, para pasearse, para descansar, para cualquier tipo de actividad. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque los consideramos de nuestra pertenencia y es algo que nos cuesta ofrecerlo para Dios y nos afecta en el bolsillo, nos afecta en lo económico. No todo hombre está dispuesto a sacrificar un día laboral porque lo mira como una pérdida. El hombre no está dispuesto a darle a Dios de su tiempo, de sus días. El hombre se ha acostumbrado a darle a Dios escasamente o las sobras de su tiempo. Tiempo restringido, tiempo limitado, tiempo contado y no más de 2 horas en el servicio porque sentimos que le estamos dando más tiempo a Dios. El rey David dijo: no tomaré lo que es tuyo. Y cuando tomamos algo que no es nuestro, como el día del Señor, no existe justificación ni argumentos delante de Dios. En este año, nosotros tenemos 330 días, equivalente a 7,512 horas, a nuestro favor. Los días del hombre, los cuales Dios ha dado, las horas del hombre, las cuales Dios le ha dado a la humanidad, incluyendo la vida, para que usemos esos 330 días. Y los 52 días restantes le pertenecen al Señor para sus servicios, que son un total de 1,248 horas. Pero a esas 1,248 horas le restamos 1,444 horas que no estamos utilizando en el servicio. Y solamente le ofrecemos a Dios 104 horas al año, es decir, 2 horas de servicio. Realmente es una minoría de horas para Dios y de días para Dios. Prácticamente no le estamos ofreciendo nada a nuestro Señor. Y de esas 104 horas que le ofrecemos al Señor, réstele los días que nos ausentamos de las iglesias. Réstele nuestras malas actitudes, como llegar tarde al servicio, como irse temprano del servicio, como venir de mal humor, como ser muy variables en nuestro estado de ánimo durante el servicio, indiferentes a la adoración y distraídos en la predicación. ¿Realmente consideramos que es un justo precio lo que estamos ofreciendo? Yo creo que no. El rey David lo tenía muy presente. Por eso no estaba dispuesto a tomar algo que no le correspondía. Y no estaba dispuesto a ofrecer un holocausto que nada le costara. Pensar que el sacrificio de Jesús cuesta tan poco es no valorar y no apreciar todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos salvó, nos perdonó, nos restauró, y cuantas veces hemos fallado,
Él permanece fiel esperando a que nos levantemos y aún nos levanta. Cuantas veces hemos pasado por momentos difíciles, llámese pruebas o consecuencias, donde no están los amigos, donde no hay una persona cercana, Dios permanece ahí esperando a que pasemos por ese proceso para seguir adelante. David lo sabía, por eso había elegido el tercer castigo, caer en las manos de Dios, porque Dios extendería su misericordia. Y por ese motivo el rey David decidió levantar el altar y no permitir que todo fuera solventado por otra persona. Si en estos momentos estaríamos viviendo lo que vivió el rey David, cuando vio caer 70,000 hombres por la peste, y nosotros en nuestra ciudad estuviéramos en las mismas condiciones, viendo a 70,000 hombres cayendo por la peste, incluyendo amigos y familiares, y viendo que el ángel del Señor está sobre nuestra ciudad con espada desnuda, dispuesta para destruir la ciudad, ¿qué haríamos? ¿Ustedes creen que nuestra adoración inconstante será suficiente para detener la mano de Dios, para que la mortandad se detuviera? Lamentablemente no. Hemos estado viviendo bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios, pero no hemos sabido pagar un justo precio. No hemos sabido reconocer que todo lo que tenemos, bendiciones, añadiduras y todo tipo de beneficio, es gracias a Dios y no es tanto gracias al esfuerzo que hemos hecho. Dios ha estado siempre adelante de nosotros, apoyándonos, abriendo caminos, defendiéndonos de todo aquello que nos pudiera perjudicar. Pero ya es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es tiempo de que sepamos administrar nuestras vidas y nuestro tiempo. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es tiempo, como dice Deuteronomio 16:16, parte C, que ninguno se presente delante de Dios con las manos vacías. Algo bueno debe haber dentro de nosotros que podamos ofrecerle a Dios. Posiblemente una buena actitud, una buena disposición, ánimo, tiempo, talento, don, habilidad, cualquier tipo de cualidad que exista en cada uno de nosotros debe ser ofrecida para Dios como un mejor sacrificio, porque no podemos seguir presentando algo que nada nos cueste. No podemos seguir tomando algo que no nos corresponde y ofrecerlo como si fuera nuestro. Es bueno que nuestro hermano esté cantando, que el grupo de alabanza esté entonando adoración para Dios, pero Dios quiere escuchar nuestra voz. Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Es bueno que un hermano esté orando por la congregación, pero Dios quiere escuchar tu clamor, tu súplica, tu ruego, tu adoración, tu oración. Quiere ver tus rodillas postradas en el suelo. Quiere ver tu rostro lleno de lágrimas cuando estás clamando. Dios quiere ver tu sacrificio. Es tiempo de que amemos a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.